Vancouver nace como eje vertebrador de las dos costas de Canadá. La necesidad de unir un territorio se enfrentó a una difícil orografía y una climatología adversa. La presencia española en el norte del Pacífico, en el Pacífico Norte, siempre fue muy importante. La base estaba en México más o menos, y de México se desplazaban constantemente hacia el norte, sobre todo para investigar si había un paso a la altura de Alaska para llegar por el otro lado. Esa era la clave de la obsesión de los marinos por explorar todo el conjunto dificilísimo de islas que hay cerca de Vancouver. Por eso el título del libro es La necesaria construcción de Vancouver, y era necesario porque aquello había sido una colonia británica, la Columbia Británica, y se necesitaba vincular el lado oeste con el lado este del país, donde estaban Montreal, Quebec, Toronto y las demás ciudades del río San Lorenzo. Canadá es el río San Lorenzo con 4 o 5 ciudades importantes, y en el otro lado está Vancouver, y necesitaban una conexión terrestre sí o sí, y para hacerla tenían que pasar por todas las montañas rocosas y otras 2 cordilleras más, la costera y otra que hay intermedia, y era un territorio completamente desconocido, o sea, no tenían ni idea de por dónde estaban los valles, los ríos, no tenían mapas, y era un territorio que en invierno prácticamente no se podía penetrar, con lo cual el tiempo que había para explorarlo eran muy pocos días, unos pocos meses al año, y no habían conseguido elaborar los mapas, y ahí tuvieron una enorme dificultad de por dónde metían el ferrocarril que era necesario para construir, por así decirlo, el país entero. Vancouver se diseñó con la comunicación entre distintos núcleos urbanos establecidos en mente. Estos se unen mediante distintas vías de transporte de alta velocidad, reduciendo las largas distancias y comunicando todo el territorio. Fue necesario un enorme esfuerzo de planificación que se realizó ya a mediados del siglo XX. En los 50 y tantos empezó el esfuerzo de planificación y decidieron hacer una ciudad, era una ciudad muy dispersa, muy plana, y decidieron hacer unos cuantos núcleos más o menos distribuidos por el territorio y a construir una red de conexión entre ellos que eran por metros aéreos y subterráneos, de manera que cuando llegaban a zonas densas se metían bajo tierra y cuando iban por el campo salían e iban a una cierta altura, ¿no? Entonces hay conexiones rápidas entre esos núcleos y cada uno de esos núcleos genera a su alrededor una red de autobuses y de transporte público que da servicio a cada uno de ellos, de manera que están muy bien conectados. Es una idea de planificación urbana muy novedosa, muy potente, que generó una escuela de planificadores pues muy valiosa, que han hecho cosas que se han copiado en todo el mundo. La calidad de vida de la ciudad tiene en el árbol su identidad paisajística y urbana. Primero hay que decir que está en un sitio precioso, porque tiene una bahía y un río grande y montañas en todo alrededor. Es una ciudad donde el protagonista principal es el árbol. Hay unos árboles magníficos de 8 o 10 plantas de altura que compiten con los edificios. Hay edificios que tienen árboles importantes encima de ellos. El árbol es fundamental y la ciudad es muy atractiva. Es desconocida porque está muy lejos. O sea, ellos están al otro lado del mundo, por decirlo de alguna manera. Hay una manera de vivir la ciudad por las tardes que es peculiar, muy peculiar y muy agradable. El puerto es un centro logístico de crecimiento, desarrollo urbanístico e infraestructuras. El otro gran factor de desarrollo de Vancouver es el puerto. El puerto, como es la conexión pacífica del país, pues el puerto es muy importante, claro. Y el puerto se desarrolló pegado a la ciudad, como en todas las ciudades, pero enseguida, cuando vino la revolución de los contenedores, se trasladó a otro sitio ya lejano a la ciudad. Y es un sitio que está muy bien porque está cerca del agua, pero para que tengan profundidad los barcos fue necesario hacer un dique enorme, que es una de las obras importantes que hizo allí ACS, la construcción del puerto,
y que le ha dado a la ciudad un respiro enorme. La extensión territorial de Vancouver por los diferentes barrios rodeando las penínsulas y los ríos y los lagos, pues requiere una enorme cantidad de obras de ingeniería. Y todos los puertos que habían estado integrados con el núcleo de la ciudad necesitaron mucha superficie y se tuvieron que ir lejos. Y eso genera obras de todo tipo, porque tienes que hacer casi otra ciudad en otro sitio para abastecer al puerto, ¿no? Entonces, los puertos movilizan recursos urbanísticos, movilizan recursos viarios, movilizan ferrocarril, movilizan un aeropuerto importante, y toda esa cantidad de infraestructura da un enorme trabajo, ¿no? Por eso Canadá para nosotros es un país importantísimo.